Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 101, El Templo Olvidado. Estaban parados en un exuberante valle verde, como había adivinado por el sonido, rodeado de montañas, con un enorme templo piramidal dorado frente a ellos. Los escalones a cada lado pulsaban con una magia que podía sentir incluso a cientos de metros de distancia, mientras que entre él y el templo había miles de brillantes golems de cristal, del mismo tono arcoíris que los cristales que habían venido aquí a recuperar. Supongo que no hubo ninguna advertencia sobre no tocar el cristal con la piel desnuda. Pero dondequiera que estemos, podríamos estar en problemas, informó Carl a los demás, quienes tardaron un poco más en adaptarse que él. ¿Cómo llegamos aquí? Y, por Dios, esos son golems. Quiero uno, exclamó Dana, sorprendiendo a Carl con su lenguaje inesperado. Los golems eran hermosos y parecían poderosos, pero si la suposición de Thor era correcta, estaban lejos de ser amigables. Thor activó su barrera de rayos, listo para luchar, pero los golems no se movieron, simplemente se quedaron allí, observando al grupo de intrusos desde la distancia. Carl se adelantó para calmar al nervioso cerro, pues no quería provocar un incidente antes de que todos se recuperaran y tuvieran una idea de lo que estaba pasando. Si tocar el cristal los trajo aquí, hacerlo de nuevo de este lado podría hacerlos regresar a todos. Eso probablemente sería lo mejor si fuera posible, pero cuando dio unos pasos adelante, un mensaje apareció en el aire frente a ellos: bienvenido a la instancia de prueba del Templo del Dragón Mundial. ¿Ves eso?, preguntó Dana detrás de él. Sí, y preferiría no hacerlo si eso significa que tenemos que luchar contra esos golems, asintió Carl. Creo que entramos en una antigua reliquia sagrada. Los cristales debieron ser las ruinas de su matriz de activación antes de que quedara enterrada bajo la caverna, y ahora estamos en una especie de campo de pruebas que la Iglesia del Dragón Mundial instaló para sus miembros, añadió. Eso no es nada tranquilizador, aunque la mayoría de las reliquias sagradas de aquellos tiempos antiguos no conducían a la muerte. Un campo de prueba podría hacerlo, especialmente si era dañado por el tiempo. Mientras intentaban dar sentido al mensaje, uno de los golems dio un paso adelante. La prueba es sencilla, sube los escalones para reclamar tu recompensa. Si te caes, puedes seguir intentando superar tu anterior récord. El golem habló con un acento extraño, directamente a sus mentes. Las líneas de golem se dividieron, dejando el camino vacío, y Carl dio otro paso adelante con Thor entre él y el gigante de cristal. No hizo ningún movimiento para atacar, y Carl simplemente se encogió de hombros ante los otros estudiantes mientras comenzaba a caminar hacia el templo dorado. Si se habían topado con una reliquia sagrada, seguramente había quedado algo de los tiempos míticos, cuando los usuarios de magia reinaban supremos y las bestias legendarias competían contra los dragones por la supremacía de los cielos. Según los cuentos de su infancia, el Dragón Mundial y la Iglesia del Dragón Mundial de aquellos tiempos habían hecho un pacto que había permitido a los humanos vivir vidas gloriosas de poder y riqueza. Ahora que se había desarrollado el suero élite, Carl y todos los demás sabían que probablemente estaba relacionado con las piedras del sistema, pero el cuento de hadas solo se hizo más popular en lugar de desvanecerse una vez que se demostró que era un hecho histórico plausible. Tal vez aprendería qué había sucedido para poner fin a aquellos tiempos gloriosos y cómo una cultura tan poderosa cayó en la ruina. Este lugar parecía intacto, así que debía haber sobrevivido cientos de miles de años de historia. Enterrado bajo el bosque, detrás de él, el resto del grupo se movía en formación defensiva, con los magos y clérigos en la fila del medio y Dana en la retaguardia mientras hacía todo lo posible por examinar a los golems en busca de ideas sobre cómo hacer uno. Los clérigos simplemente contemplaban todo con reverente admiración. Esta era una reliquia sagrada, un legado de su iglesia, de sus propios antepasados. Templos como estos eran la antigua sede del poder de la iglesia, la fuente de la magia curativa que habían logrado mantener con su fe incluso en los momentos más difíciles. Cuando llegaron al claro alrededor del templo, otro de los golems se interpuso frente a ellos y pareció mirar fijamente a Thor, que todavía estaba erizado de relámpagos. El templo tiene 4 lados,
4 escaleras para recorrer y 4 niveles de dificultad para dominar las lecciones de la prueba. Subir por el primer lado pondrá a prueba tu fuerza, es la opción más fácil, ya que cualquiera de los participantes puede entrenar la fuerza. El segundo pondrá a prueba tu magia, al igual que la fuerza. La magia también puede ser entrenada por cualquiera de los elegidos, pero es el camino más difícil. El tercer lado pondrá a prueba tu voluntad. La voluntad puede templarse, pero si falla, se quebrará y te dejará destrozado. Por eso, el tercer lado es el más peligroso. El cuarto lado pondrá a prueba tu afinidad con el destino. Acércate al templo y habla del bando al que deseas desafiar. Cada visitante puede desafiar un bando por día. Cada día que permanezcas en un bando elegido, la dificultad de los demás aumentará. Todos los estudiantes se miraron con asombro. ¿Qué clase de prueba era esta? Solo tenían que subir las escaleras y eso los pondría a prueba de alguna manera. Entonces Thor desapareció y reapareció un segundo después en una de las escaleras del templo. Nada es más fuerte que un cerro, Thor anunció orgullosamente en la mente de Carl mientras subía el primer escalón y un peso aplastante pareció descender sobre él. Mira, nada en absoluto, se regocijó, luego dio otro paso y el peso se duplicó, un paso más y comenzó a reconsiderar su posición, excepto quizás estas escaleras. Se corrigió cuando se vio obligado a detenerse. Según Carl, había 1000 escalones para llegar a la cima. Thor tenía dificultades en el tercer escalón y se detuvo en el quinto. Bueno, supongo que así es como se hace. Simplemente atrévete a la prueba que deseas y verás cómo te va. Nos quedaremos aquí todo lo que podamos, como mínimo, 4 días, para poder probar todas las rutas. Tenemos suficientes recursos en nuestras mochilas y solo falta medio día para llegar a las vías del tren, informó Carl al grupo. Me gusta tu forma de pensar, líder del equipo. Ahora, hagamos la prueba antes de que los clérigos se pongan a llorar de alegría. Uno de los guerreros rió. ¿Ya se han puesto la inyección divina?, preguntó Carl a los clérigos mientras el resto del grupo avanzaba. Negaron con la cabeza. No hasta el año que viene, todavía somos aprendices en el seminario. Entonces este será un día muy especial para ti. Simplemente haz lo mejor que puedas y quizás comiences con la ruta mágica, ya que tienes cierta habilidad con la magia sagrada. Carl dejó que Hawk y Rae salieran de sus espacios y Hawk inmediatamente desapareció de la vista, yendo a una de las pruebas que no podían ver desde su posición. Los magos y guerreros parecían aún visibles, por lo que serían la fuerza de voluntad y el destino los que estaban al otro lado del templo. Rae fue a unirse a Thor en el entrenamiento de fuerza, ya que no confiaba en sus habilidades mágicas. Mientras Carl consideraba qué ruta debería probar primero, el golem le sugirió una ruta al día, así que probaría primero con la fuerza de voluntad, ya que era en la que tenía más confianza. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 102, Fuerza de voluntad. Una vez que aprendiera a superar el miedo y la claustrofobia de las aplastantes profundidades de las minas, pocas cosas le molestarían. Además, había notado que su voluntad era más fuerte que la de la mayoría gracias a las bestias, y eso podría darle alguna recompensa. Solo había unos pocos más en las escaleras de prueba de voluntad cuando llegó Carl, Hawk, la estudiante clériga y un mago. Carl pisó el primer escalón y empezó a dudar, ¿y si las recompensas de la prueba solo eran para la primera? En ese caso, seguramente habría sido mejor ir primero a las otras escaleras, pero Carl se mantuvo firme en su decisión y dio un paso más. Cuanto más lo pensaba, más probable era que también fuera una prueba de carácter. Pensaría el templo que solo tenía una determinación pura. Había conocido a docenas de estudiantes así en las sesiones de entrenamiento de precisión. Tenían una fuerza de voluntad extraordinaria para seguir adelante, entrenar y esforzarse cada día. Pero ¿a dónde los llevó eso? Los llevó al último puesto de la clase. Ahí fue, porque la fuerza de voluntad era todo lo que tenían. Carl tenía talento, tenía magia, tenía fuerza. Si hubiera puesto a prueba esos talentos primero, el templo aún vería su determinación, su fuerza de voluntad para seguir adelante. ¿Por qué había elegido esta escalera?
Un paso y otro, mientras la inseguridad lo asaltaba y el mundo a su alrededor se desvanecía, hasta que Carl solo podía percibir lo que lo rodeaba. Apenas se dio cuenta al pasar junto al mago, que estaba en el 5.º escalón y en medio de una crisis existencial, o al pasar junto a Hawk en el 7.º escalón, quien se había detenido a comer algo antes de continuar. El golem no había dicho nada sobre el tiempo. Quizás Hawk tenía razón y deberías ahorrar fuerzas y mantenerte fresco. No, si parara, sería mucho más difícil retomarlo. Carl superó el 10.º escalón y el mundo se desvaneció por completo a su alrededor, dejándolo en una visión de las minas. Quedó atrapado en un derrumbe, con las piernas atrapadas, pero delante de él había otro minero, más cerca de la campana de emergencia, jadeando. El rebreder del hombre estaba roto, pero podía llegar al botón. Carl se quitó la máscara de minero que llevaba puesta y se la arrojó a su compañero que luchaba por salir. Luego contuvo la respiración ante los vapores tóxicos mientras el hombre sin rostro buscaba el botón y el armario de suministros de emergencia que estaba al lado. 10 segundos más, eso era todo lo que necesitaba. 10 segundos y el hombre volvería a lanzarle una máscara nueva. 9, 8, 7, 6. Carl luchaba por mantenerse a flote. Si se desmayaba, volvería a respirar y los gases tóxicos permanecerían en sus pulmones, añadiendo un poco más de daño permanente a las lesiones que un minero sufriría a lo largo de su vida. En su mente, Carl era aún joven, aún no había tomado el suero divino y sabía que las lesiones pulmonares infantiles podían arruinar a un hombre incluso antes de serlo, dejándolo inservible bajo tierra. Tenía que resistir. Entonces el minero regresó y se colocó la máscara sobre la cara con una ráfaga de aire fresco comprimido y Carl volvió al mundo real, mirando la escalera frente a él. ¿Qué fue eso?, murmuró mientras miraba los escalones frente a él. El golem había dicho que pondría a prueba su fuerza de voluntad, pero no dijo nada al respecto. Un paso más adelante y la reticencia aumentó. Era una tarea imposible. Nadie llegaría a la cima con semejante horror en la mente. Con razón el mago se había detenido y la clériga se movía tan despacio. Era una tortura. Peor aún, fue una tortura autoinfligida, sin promesa de recompensa. No tenía por qué seguir, podía simplemente bajar y relajarse el resto del día. Quizás los guerreros podrían usar el muro de fuerza como entrenamiento. Podría ir allí mañana y probarlo como día de gimnasio, fortaleciendo sus músculos mientras intentaba avanzar hacia la ascensión. Pero incluso con las dudas en su mente, Carl se obligó a dar un paso más. Definitivamente había una razón por la que eligió este lado. No recordaba cuál era ahora, pero estaba seguro de que era el lado correcto para probarse primero. Ese pensamiento lo ayudó a subir 2 escalones más antes de darse cuenta de que no se veían las otras escaleras una vez en una. ¿Cómo iba a saber nadie si lo había hecho bien? Podría simplemente relajarse y esperar allí durante horas y luego decirles a todos que lo había hecho bien. Solo estaban el clérigo y un mago, y ambos estaban ya absortos en sus pensamientos. No dirían nada en su contra, pero otro paso le recordó a Carl que tenía trabajo que hacer, que llegaría a la cima y descubriría qué tipo de reconocimiento podría obtener del templo. Pero otro paso le recordó a Carl que tenía trabajo que hacer, llegaría a la cima y descubriría qué tipo de reconocimiento recibiría. Si le impresionaba su determinación, su fuerza de voluntad, tal vez le otorgaría algún tipo de bendición, un poco de magia que lo ayudaría en su entrenamiento. Entrenar a las bestias, ese era su objetivo final. Ayudarlas a crecer y dejar que lo impulsaran hasta la cima. No podía estar menos decidido que ellas. Incluso Rae estaba al sol, probando su fuerza en las escaleras. Él podía sentir la presión que soportaba, como si una montaña intentara aplastarla contra los escalones de piedra, pero sus delgadas piernas aún la sostenían con fuerza y la impulsaban hacia arriba. Eso era determinación, eso era fuerza de voluntad. Seguiría adelante. Incluso Hawk se movía de nuevo, ahora que se había dado cuenta de que el pastel era una mentira.
y que cualquier exquisitez que había visto era solo una forma que el templo usaba para convencerlo de que se detuviera, de que se rindiera y no avanzara más. El sol comenzó a ponerse sobre ellos cuando Carl se obligó a subir el escalón 41, sacando su mente de una pesadilla de desesperación donde había perdido todo, incluso a sus mascotas, mientras estaba atrapado y muriendo de hambre aquí en esta reliquia rota sin salida. Bueno, eso me tocó un poco de cerca, ya lo tengo, un paso más, murmuró Carl para sí mismo, sin importarle si alguien lo consideraba un loco. Entonces el sol se puso en el horizonte, y Carl, junto con todos los demás que todavía estaban pasando por las pruebas, se encontró parado en el pasto cerca del segundo golem que les había hablado. Las pruebas duran un día como máximo, el golem les informó, luego volvió a su juicio silencioso de sus esfuerzos. Quizás deberíamos haber esperado hasta la mañana para empezar nuestro primer intento, pero creo que lo hicimos bastante bien, murmuró Dana mientras yacía en el césped, mirando el cielo que oscurecía. No estoy seguro de si sobreviviríamos un día entero así, incluso con estas pocas horas. Tuve que retroceder 2 pasos hacia el final porque el peso se estaba volviendo insoportable. Respondió uno de los guerreros. Bueno, siempre queda un mañana, pero primero, deberíamos preparar la cena y acampar, les recordó Carl. No volvería a acercarse a los escalones de la fuerza de voluntad, ni mañana ni nunca, ya había hecho suficiente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 103, estableciendo el campamento. El montaje del campamento demostró que se habían cometido graves descuidos en su entrenamiento para la misión. Se suponía que los líderes tendrían experiencia, y no solo los poderosos alumnos de primer año que nunca antes habían usado el equipo. Entonces, 1 hora después del anochecer, finalmente lograron instalar las carpas alrededor de un pequeño fuego mágico que asumieron que sería su lugar de campamento. Estaba hecho de rocas llameantes que emitían un suave resplandor azul, así como un nivel de calidez que recordaba a todos que, si bien este era un reino mágico, aún hacía más frío por la noche. Para la mayoría de los estudiantes, eso no era un gran problema, pero algunos provenían de climas más cálidos o de las grandes ciudades, donde los edificios de apartamentos se mantenían a una temperatura constante. No esperaban lo rápido que empezó a enfriarse, incluso con el fuego cerca, y muchos habían optado por acampar más lejos para tener privacidad. Esa situación cambió rápidamente, y los estudiantes que habían acampado más lejos del incendio se encontraron saliendo de sus tiendas y avanzando. Carl y Dana habían elegido lugares cerca del fuego, pero no porque supieran de la temperatura. Ambos estaban acostumbrados al frío nocturno y estaban algo acostumbrados al cambio, pero querían estar más cerca del centro para poder responder con uniformidad a un ataque desde cualquier dirección. Tanto Golems como Rae estuvieron vigilando la noche, mientras que Hawk tomaría el relevo de Rae más tarde para que ambos pudieran dormir lo suficiente. Podían ver bastante bien en la oscuridad con las estrellas simuladas en el cielo. Pero nada de lo que veían los preocupaba, y Carl no despertó hasta que Hawk le informó que era de madrugada y que Thor estaba siendo molesto. El cerro relámpago se dio cuenta de que muchos estudiantes no podían dormir en sus frías tiendas, así que ofreció su cuerpo grande y cálido para ayudarlos. Esto, naturalmente, llevó a los estudiantes a salir por la mañana a buscar bocadillos para su escamoso benefactor, y a mucho más movimiento del que el gruñón halcón hubiera deseado. Uno de los estudiantes golpeó una cuchara contra su cantimplora de metal para llamar la atención de todos. Todos, traigan sus paquetes de desayuno y todo lo que tengan para sazonarlos. Si trajeron algo que les parezca rico, también pueden traerlo. Lo que voy a preparar esta mañana se llama estofado vaquero. No estoy seguro de cuántos de ustedes saben cocinar, pero yo crecí en un rancho de ganado y aprendimos que si cada uno aporta algo básico, podemos hacer una comida grande y decente de 10 comidas malas, explicó el niño. Los estudiantes que Carl había encargado de recoger bayas sacaron cada uno un par, además de los paquetes de avena seca, granola y fruta seca que estaban en el paquete de raciones de desayuno.
el hijo del ranchero sacó una olla que había logrado meter en el fondo de su mochila, y uno de los magos la llenó hasta la mitad con un hechizo de agua, luego añadió todos los ingredientes y Carl le trajo 3 palos para crear un trípode y colgarlos sobre el fuego como hacía su madre en casa en verano, hacía demasiado calor para cocinar adentro. Y este método era mucho mejor para cocinar sobre la fogata en el patio. Entonces Carl sacó la joya de la corona de la comida, para gran disgusto de Hawk, un gran trozo de carne de jabalí colmillo de hierro de la Orden Común, una de las últimas piezas de los primeros jabalíes que habían matado durante la lucha contra la tribu Goblin y un alimento que Hawk ignoraba constantemente en favor de las muchas mejores opciones disponibles. La comida no se echaba a perder allí, parecía estar en estasis, así que, aunque Carl no podía guardar libros allí, cualquier tipo de comida y otros recursos eran una opción válida y harían que su desayuno fuera mucho más agradable. Uno de los magos frotó una roca plana y comenzó a cortar la carne en cubos pequeños, haciendo 40 de ellos en total. Luego conjuró una colección de palos largos y comenzó a ensartarlos. Bueno, de esto es de lo que hablo. Miren, con solo un trozo de carne y unas bayas, todos comeremos bien hoy. El guerrero, revolviendo la avena, se regodeó. No eran chefs expertos y algunos kebabs se quemaron un poco por los bordes, pero la avena tenía sabor a fruta en lugar de insípida, sin trozos secos de la misteriosa fruta correosa que roer. Eso les dejó a cada uno con un pequeño paquete de frutos secos y la mezcla para la bebida en las bolsitas de plástico por si querían algo más que agua. Una vez que terminaron de comer, Carl se levantó para dirigirse al grupo. Bien, puedes probar el mismo sitio de nuevo si crees que te beneficiará, o puedes probar uno diferente. Sé que todos comentamos nuestra experiencia anoche y la opción de fuerza de voluntad no fue la más popular, pero para quienes tienen dificultades para concentrarse en sus habilidades, podría ser un recurso de entrenamiento válido y valioso. Tómense su tiempo para elegir su camino, solo pueden hacer uno al día. Así que no hay necesidad de correr hacia la muralla ahora mismo, los veré a todos a la vuelta, pero no olviden traer agua y algo de comer, por si encuentran un lugar donde quieran entrenar todo el día, informó al grupo. Por terribles que fueran las escaleras de fuerza de voluntad, su meditación de la noche anterior había hecho grandes avances en la mejora de los espacios de vida para sus mascotas. Y Carl estuvo brevemente tentado de regresar, solo para ver si podía meditar en los escalones más altos y mejorar los espacios de las bestias aún más rápidamente. Si los espacios estuvieran en su máximo esplendor, podría facilitar el crecimiento de las 3 bestias. Hawk ciertamente avanzaba mucho más allá de lo que cualquiera esperaría de un halcón veloz, pero también era posible que necesitaran un entorno más mágico. Carl era humano, todos eran bestias mágicas, y si la verdadera limitación residía en que su reserva de maná era prácticamente inexistente. Puede que no lo piense del mismo modo que un mago, pero en última instancia, la energía necesaria para usar Ren seguía siendo energía mágica, por lo que debería tener algún mérito subir las escaleras de mejora de maná. Los guerreros de los tiempos antiguos tenían poderes más allá de cualquier cosa que él pudiera soñar tener para sí mismo, entonces era posible que lo hicieran teniendo un conjunto completo de habilidades y no alguna clase súper rara y un linaje antiguo inmortal que les permitiera dejar a su competencia en el polvo. 3 de los lados de la pirámide parecían estar destinados a entrenar todos los aspectos necesarios para un verdadero guerrero, y planeaban quedarse allí más tiempo, así que no perdía nada en aprovechar uno de los días en las escaleras de maná. Aunque no sirvieran de mucho, aún podía meditar y aprovechar al máximo su tiempo. Hawk tuvo la misma idea, había puesto a prueba su fuerza de voluntad, y las escaleras habían puesto a prueba su apetito, así que hoy entrenaría su resistencia mágica. Rae había decidido quedarse en las escaleras de fuerza para desarrollar su cuerpo, que crecía rápidamente, hasta alcanzar un nivel con el que estuviera satisfecha, mientras que Thor no veía otra opción que la fuerza como algo que valiera la pena.
Todos los guerreros estaban con él en esa ocasión, excepto un berserker que estaba mirando hacia las escaleras de fuerza de voluntad, lo que sobresaltó a todos a su alrededor. ¿Piensas aumentar tu fuerza de voluntad para prolongar la duración de la anulación y mejora del dolor con berserk? Creo que debería funcionar. Entrené unos días con el profesor Tanque, aprendiendo a luchar contra y junto a los berserkers, y su esfuerzo fue enorme, animó Carl al joven luchador. La mención del enorme berserker hizo sonreír a los guerreros mientras recordaban cuando lo conocieron, y eso fortaleció la determinación del muchacho. Algún día, seré tan poderoso como él, aceptó, y luego se acercó al golem guardián y desapareció hacia la prueba que había elegido. Uno por uno, el resto se dividió y Carl se encontró parado junto a Dana al final de la escalera de maná. «Estás entrenando maná con Hawk. ¡Qué sorpresa!», comentó mientras Carl miraba hacia la escalera. «Bestias mágicas, energía mágica, creo que ayudará, si no, habré perdido el día, pero puedo meditar sobre los pasos». Carl se encogió de hombros. «Bueno, si estás dispuesta a arriesgarte, no te detendré. Buena suerte. Miraré atrás de vez en cuando para ver cómo te va». Dana rió mientras subía las escaleras. Los primeros no le iban a suponer ningún problema, sobre todo ahora que sabía cómo funcionaba, pero en el momento en que Carl puso el pie en el primer escalón y sintió la abrumadora fuerza mágica en su cuerpo, supo que ese día no iba a impresionar a nadie. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 104. Escaleras de maná. Carl logró llegar al tercer paso antes de que el peso aplastante de la prueba de maná lo obligara a detenerse, congelando su cuerpo en su lugar e impidiéndole dar otro paso. Había una enorme cantidad de poder a su alrededor, y tenía muy poca idea de qué hacer con él. No era la misma energía que la de sus espacios bestiales, pero era similar, casi parecía un ataque mágico sin forma, un poder esperando guía. Ese era un concepto que comprendía un poco mejor. La energía que usaba para formar ataques provenía del espacio de la bestia. Normalmente el de Hawk, ya que Carl no había intentado usar ninguna habilidad aparte de desgarrar y triturar, podía usar el escudo relámpago con comodidad, y optimización ofensiva era más bien una habilidad pasiva que funcionaba siempre, así que era el único espacio donde normalmente obtenía su poder, pero si invertía ese camino, tomando el poder exterior y devolviéndolo al espacio, los mejoraría. Había una forma de averiguarlo, y esta prueba no había dañado a ninguno de los magos que atrajeron el poder, así que debería ser bastante seguro. Carl permaneció inmóvil en el tercer escalón mientras todos los magos pasaban junto a él con miradas curiosas. Los peores habían llegado al quinto escalón el día anterior, pero Carl, mucho más poderoso, estaba atascado en el tercero. Desde su punto de vista, la prueba sin duda favorecía a los magos, y habían tomado la decisión correcta al seguir entrenando sus fortalezas antes de preocuparse por sus debilidades. Sus fortalezas aún eran lo suficientemente débiles como para no descuidarlas. Carl logró que un hilo de energía fluyera hacia los tres espacios, llenándolos con motas de luz brillantes que lentamente se integraron con las construcciones que Carl había hecho para dar cuerpo a los espacios en sus propios pequeños mundos. Hizo lo mejor que pudo para meditar mientras permanecía allí congelado en el lugar, y el goteo eventualmente se convirtió en, bueno, todavía era un goteo. Carl no podía mentirse a sí mismo y llamarlo más que eso, pero era constante. La vegetación se multiplicaba, mejorando el lago en el espacio de Hawk, las praderas en el de Thor y los arbustos en la casa de Rae. A la vez que condensaba una energía más fuerte en su interior, el ritmo de expansión seguía siendo el mismo que la noche anterior, pero la calidad del espacio estaba mejorando. Antes no era así, mejoraba un poco cuando Carl se concentraba en añadir un elemento, pero sobre todo mejoró su tamaño para que se estabilizara y permitiera que la energía de la mascota se transmitiera a él. Carl no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando la carga empezó a disminuir y logró subir otro escalón, pero notó que el sol ya no estaba en lo alto, y le daba de lado al subir al quinto escalón. El equipo iba a estar encantado al regresar a casa esta noche. El lago de Carl ya era un lago de verdad,
con pequeños peces plateados hechos de pura energía revoloteando en él. Las praderas de Thor tenían varios pilares de piedra sólida que no debería poder romper y espacio suficiente para correr hacia ellos. Mientras tanto, los oscuros arbustos de Rai ahora tenían media docena de árboles colocados de forma que pudiera tejer una red entre ellos para crear el nido perfecto. El nivel de energía era notablemente más alto, y comenzaba a sentirse más cerca de la atmósfera rica en maná de las áreas de entrenamiento de magos que de los campos de entrenamiento abiertos donde trabajaban los guerreros en la academia. Karl continuó hasta que el sol tocó el horizonte y los golems los expulsaron a todos, luego regresó a sentarse alrededor de la fogata, donde el cocinero autoproclamado estaba recolectando ingredientes para la cena. Hoy estamos preparando los paquetes de estofado de res, ¿me podrías pasar el tuyo?, anunció el cocinero designado mientras Karl se acercaba. Sí, dame un segundo, está en la tienda. Los clérigos habían recolectado varias hierbas mientras estaban fuera, así como algunas raíces comestibles cuando el grupo se detuvo fuera de la cueva. Por lo que, aunque no tenían raciones con ellos, aún podían contribuir a la olla. Las raíces no eran muy nutritivas, pero eran grandes y le daban volumen a la comida, haciéndola lucir aún más impresionante. Se suponía que las raciones debían ser ligeras y fáciles de empacar, pero eso significaba que eran ricas en calorías, no grandes ni saciantes. Estaban a punto de acomodarse con la olla llena de raciones calentándose cuando la joven clériga pareció tener un destello de inspiración y comenzó a murmurar un hechizo mientras brillaba con una suave luz dorada. Nadie se atrevió a interrumpirla. Este era un templo del dragón mundial, y ella era una sacerdotisa en práctica sin mucho poder, pero aún así, una especie de sacerdotisa. Al terminar su hechizo, extendió una tela frente a ella y un gran orbe dorado comenzó a formarse en el aire frente a sus manos. Luego, se solidificó y una gran bola de suaves granos blancos cayó al suelo, sobre la capa que había extendido. Lo logré, por fin logré que el hechizo funcionara. Eso, amigos míos, es la señal de un verdadero acólito mágico de la iglesia. Bendición de la nutrición, declaró con una vocecita suave. Era arroz, casi 5 kilos, Karl estaba seguro, eso era mucho más de lo que podrían comer ni siquiera en unos pocos días, pero Karl ya había presenciado esta magia. Los sacerdotes que llegaban al pueblo para ayudar a los pobres usaban su magia para crear una olla gigante llena de arroz y frijoles que alimentaba a cientos de personas. Esto era solo el arroz, pero fue más que suficiente para hoy. Karl le dio una palmadita en la espalda para felicitarla y luego cogió un poco de arroz con el cuenco que llevaba en la base de su cantimplora, vertió un poco de agua por encima y lo puso a cocer junto al fuego, indicándoles a los demás que hicieran lo mismo. Buen trabajo, ahora no tenemos que preocuparnos por quedarnos sin comida tan rápido, incluso 1 o 2 días más aquí serán de gran ayuda para el entrenamiento de todos. La felicitó Karl. El chico a su lado parecía celoso y orgulloso, como si envidiara su logro, pero no pudiera guardarle rencor. En lugar de intentar imitarla para presumir, comenzó a rezar y creó un suave resplandor dorado sobre todos ellos que alivió los músculos y las mentes adoloridas. No era un hechizo completo, pero se acercaba lo suficiente a un hechizo de curación leve para refrescar a los estudiantes y permitirles relajarse por completo mientras esperaban a que sus músculos y mentes adoloridas se calmaran. No era un hechizo completo, pero se acercaba lo suficiente a un hechizo de curación leve para refrescar la cena y que estuviera lista, ahora acompañada de una gran porción de arroz. ¿Cómo están los demás? El entrenamiento en las escaleras del templo les está dando resultados reales. Preguntó Karl mientras sus bestias terminaban de patrullar el campamento y regresaban a los espacios de las bestias. Es para los magos, sin duda, la cantidad de maná que puedo manejar ha aumentado casi un cuarto, pero lo más importante es que he descubierto cómo hacer que crezca más rápido incluso después de que nos vayamos. Dana asintió. Los otros magos asintieron felices, ya que habían estado compartiendo el truco entre ellos en las escaleras todo el día. Los guerreros decidieron que flexionar y posar sería más apropiado.
Aunque Carl no podía decir si en realidad estaban más musculosos que el día anterior, no puedo decir con certeza cuánta diferencia hay sin algo con lo que probar, pero hoy he avanzado 4 pasos más que ayer. Si mantengo este ritmo, creo que podré aprobar el examen de guerrero despierto en una semana como máximo, explicó uno de ellos. Bien, disfruten de la cena, mañana a primera hora volveremos al tren, hagan un plan, dudo que volvamos a tener una oportunidad como esta, a menos que podamos volver aquí. Les recordó Carl. La clériga negó con la cabeza. Este es un terreno de prueba, a la mayoría solo se puede acceder a intervalos determinados, o peor aún, una vez en la vida. Después de que nos vayamos, podría pasar mucho tiempo antes de que alguien pueda volver a usar este lugar, pero me aseguraré de que el clero lo marque como una reliquia sagrada protegida para que nadie destruya los cristales que operan la entrada. Eso era lo que Carl temía. Había otras reliquias sagradas que solo se abrían en ciertas festividades. Y el suero solo podía usarse una vez en la vida, pero habían podido usar esta, y él iba a aprovecharla al máximo. Hasta ahora, había puesto a prueba su fuerza de voluntad, lo que le ayudó a aumentar el tamaño del espacio de la bestia mientras meditaba, y su control de maná, que le ayudó a mejorar el poder de su espacio de la bestia, así que mañana podría centrarse en el control de maná, que necesitaba más ayuda, o en su cuerpo, que ya era fuerte y mejoraba a una fracción del ritmo al que mejoraban las mascotas. El impulso inicial de poder que obtuvo de las mascotas fue impresionante, pero después, la respuesta fue limitada y su crecimiento fue lento. Necesitaría mucho entrenamiento para volverse físicamente poderoso, pero si se concentraba en las mascotas, su poder de combate aumentaría mucho más rápido y, finalmente, arrastraría su cuerpo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 105. Calidad sobre cantidad. La respuesta llegó cuando las bestias se instalaron en sus hogares mejorados. Oh, qué bien, siento el poder aliviando mis músculos. Lo que hayas hecho hoy, repítelo. Rael lo felicitó mientras tejía una telaraña expandida entre los árboles nuevos. Sí, esta es la mejora correcta. Siento que me estoy volviendo más poderoso. Hawk asintió. Los dos esperaban que Thor dijera algo, pero él estaba mirando con asombro uno de los pilares de piedra. Me hiciste un pilar destrozante. Eres muy amable. Estaba casi a punto de llorar de alegría por la adición de los pilares, y las otras dos bestias descartaron de inmediato cualquier otra cosa que dijera esa noche, como si le hubieran dado a Hawk una especie de carne extra rara. El cerro relámpago había sido sobornado con lo que más deseaba, y su opinión no era confiable. Carl consideró sus respuestas por un momento y luego respondió: bien, mañana volveré al entrenamiento de maná y veré cuánto puedo mejorar los espacios para todos ustedes. Al fin y al cabo, cuanto más rápido se fortalezcan, más rápido me fortalezco yo. Una buena noche de sueño trajo consigo algunos cambios notables en el trío, no tanto para Hawk, pero Thor era un palmo más alto que el día anterior, lo suficiente como para que todos lo notaran de inmediato cuando salió a recibir atención por la mañana, pero Rae fue quien captó la atención de todos. No solo era más grande, sino que la quitina acorazada de sus patas comenzaba a adquirir ese carmesí intenso que le dio el nombre a la araña del baño de sangre. A medida que envejecían y se volvían más poderosas, el rojo se extendía desde las garras hasta que todas sus patas y partes de su vientre negro se tiñeron de un carmesí intenso, como si hubiera estado de pie en un charco de sangre. No perdería el pelaje corto y negro de su cuerpo, pero el caparazón de debajo cambiaría de color como advertencia a los demás de que no debían jugar con ella y que ya no necesitaba esconderse en la oscuridad. Carl no esperaba que empezara tan pronto, pues ni siquiera era adulta. El entrenamiento debió de ser beneficioso para ella, pues no discriminaba a los usuarios, aunque no fueran humanos. Rae se ve muy poderosa, no sabía que las arañas fueran tan grandes, comentó uno de los guerreros. Para ser una araña baño de sangre, ni siquiera está a la mitad de su tamaño. Cuando sea adulta, podrá agarrar y voltear un vehículo blindado con sus patas. Son tan aterradoras que ni siquiera el equipo que me llevó a la naturaleza a buscar nuevas mascotas quiso conocer a la versión adulta.
Aquí tengo a Rae en forma de huevo, explicó Carl. El guerrero no estaba del todo seguro de creerse las fanfarronerías de Carl, pero esa araña era enorme, y si seguía creciendo, sería la pesadilla de innumerables estudiantes. Todos los presentes conocían a Rae y sabían que era amigable, pero si se les acercaba sigilosamente en la oscuridad, se asustarían de todas formas. Carl regresó a las escaleras de mejora de maná y avanzó lentamente hacia el cuarto y luego al quinto escalón para comenzar su entrenamiento. Esto sorprendió un poco a los magos, pues todos esperaban que trabajara con los guerreros ese día para completar la rotación, pero con 2 de las 3 mascotas ya allí, Carl estaba más preocupado por asegurarse de que sus hogares pudieran seguirles el ritmo. Ese día, Carl empezó a subir las escaleras con mucha más intensidad. Estaba aprendiendo a extraer energía del exterior para alimentar el espacio de las bestias, mientras que antes solo convertía la comida en energía para construirlas. Al empezar desde abajo, no le quedaba más remedio que subir, y al final del día, había pasado del 5º al 10º escalón, donde la presión era inmensa, pero aún podía canalizar con eficacia más energía que en el escalón anterior. Eso fue suficiente para adelantarse a sus necesidades de crecimiento, y los espacios de las bestias empezaban a parecer islas en el vacío. No había cielo real ni nada parecido, salvo unas cuantas estrellas falsas que Carl había puesto en el espacio oscuro de Rae para simular la noche, pero tenían bastante terreno después de 2 días de entrenamiento en las escaleras. Pero en comparación con las mejoras internas de Carl, los demás estaban empezando a mostrar signos reales de los avances que habían logrado aquí. Los ojos de ambos clérigos brillaban con una tenue luz dorada, los magos estaban todos llenos hasta el borde de poder y los guerreros se estaban convirtiendo en los élites tonificados y musculosos que habían soñado ser desde que descubrieron que eran compatibles con el suero. Ya era bien entrada la tarde y todos estaban exhaustos y listos para acostarse cuando los golems hicieron un anuncio. Hablando al unísono, sus voces mágicas llegaron a todos los estudiantes. Te quedan 24 horas de prueba, elige bien el evento de tu último día. Esas palabras provocaron una oleada de pánico en el grupo. No tenían ni idea de que las pruebas tenían un límite de 4 días, muchos pretendían ascender al rango despertado y luego pasar unos días investigando a los demás, por si acaso podían obtener algo importante de ellos. Carl no se arrepentía de nada en particular, su cuerpo ya era más fuerte que su mente, así que poner a prueba su fuerza de voluntad y maná era lo más lógico. La pregunta era, ¿qué haría el último día? ¿Podría equilibrarlo y optar nuevamente por el lado de la fuerza de voluntad? Pero algo le decía que las escaleras descuidadas, la apuesta aleatoria que era el desafío del destino, iba a ser mucho más entretenida. Tal vez solo sea bueno para una historia alrededor de una fogata, pero todos deberían tener algún tipo de afinidad con el destino, ya que todos pasaron la prueba del suero divino y demostraron ser compatibles. Eso lo resolvió, había obtenido lo que necesitaba de las escaleras, aprendió a expandir los espacios de las bestias con mayor eficacia y podía preguntarle a Rae y Thor sobre la efectividad del entrenamiento corporal. Así que se arriesgaría el último día e iría por las escaleras del destino a ver qué pasaba. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 106, Escaleras del Destino. A la mañana siguiente, el equipo se dio cuenta de que quizá no estaban tan preparados como creían. Solo habían empacado raciones para una semana, de las cuales ya se habían agotado más de la mitad, y casi se les habían acabado las bayas para el saborizante de avena, lo que les dejaría solo con los trozos deshidratados que venían en el paquete de raciones. No tenían que preocuparse por morir de hambre en un futuro próximo con los clérigos disponibles, pero la variedad de su dieta pronto comenzaría a desaparecer si pasaban demasiado tiempo en el bosque antes de regresar a las vías del tren, pero con el límite de tiempo impuesto por los juicios. Hoy estarían afuera, y una vez que los aprendices de clérigos hubieran marcado adecuadamente el lugar en sus mapas como una reliquia sagrada,
podrían estar en camino para dar la noticia de su viaje a la iglesia. Antes de ir a las escaleras del destino, Carl se detuvo junto a uno de los golems con la esperanza de que respondiera una pregunta. Disculpe, ¿sabe con qué frecuencia se puede acceder a esta prueba?, preguntó cortésmente. Suponiendo que un poco de cortesía haría que el constructo mágico respondiera, las pruebas se abren por voluntad del dragón mundial. Carl hizo una reverencia y se apartó, concentrándose en su destino. La respuesta que recibió fue informativa e inútil a la vez. Si se abría por voluntad del dios dragón dorado, el dragón del mundo, como a veces se le conocía, era imposible predecir la próxima fecha de apertura para quien preguntara, pero lo que sí pudo confirmar fue que volvería a abrir en algún momento. Si la iglesia vigilaba de cerca este lugar, probablemente sabrían cuándo abriría. Las escaleras del destino eran diferentes a las de los demás lados. Estaban envueltas en densas sombras negras, lo que hizo que Rae se arrepintiera de inmediato de haber vuelto al entrenamiento de fuerza. Esa oscuridad le parecía maravillosa, pero Carl sospechaba que tenía otro propósito. Probablemente era algo así como que el destino de cada uno es suyo, por lo que solo podías ver tu propio camino hacia adelante y todo lo demás estaba en sombras, pero también podría tener la intención de cambiar si te alejabas del camino en el que estabas. Podría ser eso lo que se suponía que haría. Mostrarte maneras de cambiar tu destino a través de las decisiones que tomabas. Había oráculos entre las élites, videntes ciegos del futuro, y sus visiones eran asombrosamente precisas. Esta podría ser la misma clase de magia, pero construida en un templo enorme para mostrar más que un simple vistazo a los futuros posibles. Un paso adelante lo llevó al primer escalón, y Carl miró hacia arriba, viendo visiones de poder y gloria, primero, y luego de tragedia, pero a su izquierda y a su derecha, en el segundo escalón, se veían borrosas figuras de sí mismo. Instintivamente, supo que podía acercarse a uno de ellos y ver qué cambios se producirían si alteraba. El primer evento importante de esta línea temporal, por lo que pudo ver, regresó a la academia y se atribuyó el mérito de liderar al equipo que encontró una reliquia sagrada. Lo convertiría en el favorito de la iglesia y los medios de comunicación. Su fama crecería aún más rápido que su poder, pero con el tiempo, esa fama se desvanecería y el resentimiento persistente de quienes habían vivido a su sombra lo dejaría solo en el mundo, abandonado por quienes había dejado atrás. Ambas opciones rechazarían ese siguiente paso, pero ninguna le resultaba clara. El primer pensamiento de Carl fue dar un paso a la izquierda, pero descubrió que solo podía avanzar si no se le imponía alguna condición. Quizás necesitaba tomar una decisión. Si decidía no reclamar el hallazgo, sino atribuirlo al grupo, la gloria se compartiría entre todos ellos y los clérigos. Pensó que también podía insinuar que era la presencia de los futuros sirvientes del dragón dorado lo que hacía que las pruebas se activaran, pero entonces ¿cómo podía explicar que sabía que todo era por voluntad de los dioses, o evitar que terminaran en ese mismo estado descartado y rechazado que vio por sí mismo? Era mejor dejarlo todo al azar. Habían sido los primeros en llegar después de que el dragón mundial decidiera que se abrieran las pruebas, así que los atrajeron. Gloria al dragón mundial y a todo ese piadoso sentimiento. Sí, eso me pareció lo mejor. Carl vio que el camino a la derecha comenzaba a aclararse y decidió hacerlo realidad. Instruiría a los demás y les diría que había tenido una visión en las escaleras del destino que le ordenaba glorificar al dragón del mundo. Pocos lo discutirían, y quienes ostentaban el poder estarían más dispuestos a escuchar. Carl dio un paso al frente, y un nuevo camino se abría ante él. En este, los 10 miembros del equipo se volvieron mucho más fuertes y comenzaron a superar la media, destacando entre la élite de la academia. Su mente comenzó a dar vueltas mientras las visiones del futuro de 10 personas diferentes se desarrollaban lentamente frente a él, y Carl vio el impacto que una sola decisión podía tener en el futuro de todos los que lo rodeaban. Él no veía ningún final horrible para ellos. Todos terminarían con algún nivel de éxito y reconocimiento, mientras que sus 2 clérigos se convertirían en pilares de la iglesia. Los pilares eran aquellos que apoyaban a los dioses, quienes podían usar magia sagrada de rango real o superior.
cada uno recibía una bendición de la deidad elegida, un hechizo especial que solo ellos podían usar, por lo que Carl recordaba, el actual líder de la iglesia naturalmente siguió al dragón del mundo y recibió la bendición del renacimiento. Podía resucitar a los muertos con ciertas limitaciones. Carl desconocía cuáles eran esos límites, pero existía un vídeo donde se lo veía resucitando a un clérigo asesinado tras un ataque a una iglesia cercana a la frontera. Todos los estudiantes de la Nación del Dragón Dorado habían visto esa grabación en la escuela primaria. Con un futuro tan brillante para todos en la visión, Carl dio un paso adelante y se encontró en un lugar completamente diferente. Seguía en una escalera, pero sin principio ni fin, simplemente flotaba en un mar de estrellas, y una sensación de poder y atemporalidad lo rodeaba. La primera prueba debió ser elegir un camino para tu futuro inmediato. Una vez que tomaste una decisión con la que estabas satisfecho o que tenías la intención de seguir, la visión se desvaneció, pero este lugar no tenía instrucciones. Podía subir o bajar infinitamente, parecía no importar cuál eligiera, aunque ascender generalmente se consideraba el camino correcto, debía esforzarse por trabajar duro y ascender en la escala social, aumentar su reputación. Ascender se usaba para significar todo lo beneficioso, pero bajar parecía mucho más fácil. Si iba a viajar indefinidamente, sin duda podría llegar más lejos bajando que subiendo. Su fuerza y voluntad durarían más, y vería mucho más si eso le proporcionara visiones o recompensas. Entonces se le ocurrió una idea completamente descabellada. Esto era solo una escalera que flotaba en la nada. Los espacios mentales donde mantenía a Hawk y a los demás también eran un vacío. Si simplemente se bajaba, ¿qué pasaría? Podría seguir caminando como quisiera. Caería eternamente. La curiosidad lo impulsaba, lo animaba a hacer algo alocado, solo porque no sabía ni podía saber qué sucedería. Mientras lo pensaba, Carl sintió que una sensación de curiosidad y diversión inundaba el espacio. No era suya, sino como si alguien o algo lo observara, alguien que pudiera leer sus pensamientos, una ayudita. ¿Cuál es el camino correcto?, gritó Carl al vacío. Durante casi un minuto no ocurrió nada, aunque la sensación de diversión permaneció. Entonces el susurro de una voz de hombre llenó el espacio. No hay una manera correcta, definitivamente hay una incorrecta, pero solo existe tu camino. Habló, maldita sea, era terrible con los acertijos y los problemas de ingenio. No había un camino correcto, solo el suyo, pero existía un camino incorrecto para que fuera el suyo. O su camino estaba destinado a ser el incorrecto. Saltar desde el costado de la escalera comenzaba a parecer una mejor opción que tratar de descubrir cuál era el mejor camino, y esa sensación aumentaba a cada segundo. Carl sacó la cuchara del paquete de raciones del bolsillo y empezó a darle vueltas en la mano mientras consideraba sus opciones. Daba vueltas una y otra vez, hasta que Carl notó algo extraño. Cuanto más se concentraba en la cuchara, más despacio giraba, como si la gravedad dejara de funcionar correctamente porque Carl estaba concentrado en que la cuchara estuviera donde estaba. Eso le dio a Carl una idea. Subiría, no por las escaleras, sino directamente al aire. Entonces, se agachó y reunió sus fuerzas, luego saltó, volando alto sobre la escalera por un breve y glorioso momento, viendo la escalera desvanecerse en la distancia debajo de él como si él mismo fuera un dios, flotando a través del universo, antes de aterrizar exactamente donde empezó. No es muy inteligente, ¿verdad? Carl escuchó una segunda voz que preguntaba, pero entretenido. El primero susurró. Y luego Carl regresó al césped junto al campamento. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 107. Maestro de habilidades. Carl miró alrededor del campamento y se dio cuenta de que era media tarde. Habían pasado más de 6 horas desde que se fue. Aunque en su mente solo parecían unos minutos, se dirigió hacia el fuego, donde debería haber brochetas frescas para cocinar carne para el almuerzo, y casi tropezó con un pequeño cofre dorado a sus pies. No era nada que hubiera visto antes, pero en cuanto lo tocó, el cofre se desvaneció de sus manos y una oleada de conocimiento invadió su mente. Habilidad de domesticación.
Maestro de habilidades aumenta la posibilidad de que una bestia aprenda nuevas habilidades cuando se usa activamente durante el entrenamiento. Era eso lo que se suponía que debía ser su clase. No solo recolectaba bestias y creaba un lugar para que se fortalecieran, sino que también debía enseñarles nuevas habilidades. ¿Era eso posible sin la ayuda de los libros de habilidades? Eran un objeto mágico poderoso, y al grupo de inscriptores le había llevado casi una década aprender a fabricarlos, pero esta nueva habilidad con la que Carl había sido recompensado parecía capaz de enseñarles nuevas habilidades mágicas a voluntad. Hawk había podido usar escudo de viento, así que si era el elemento adecuado, incluso podrían aprender hechizos mágicos. El conocimiento implicaba más que el simple título, y a medida que Carl se concentraba en la habilidad, comenzó a comprender cómo usarla. Con la habilidad activa y la bestia observando la habilidad que querías que aprendieran, además de algunos recursos necesarios para aumentar su compatibilidad, debería poder enseñarles a usar una increíble variedad de nuevas habilidades. Vivían en la academia, así que debería haber todo tipo de habilidades disponibles para observar cualquier día. Incluso podría enseñarles a sus mascotas algunas de las habilidades que los demás ya conocían. Carl creó la barrera de rayos de Thor para despejar y enfocar su mente. Además de recuperarse de la tensión de las pruebas de los días anteriores y de 3 noches durmiendo en el suelo, si pudiera enseñarle esto a Rae, cuánto más peligrosa se volvería. O destrozar, si pudiera aprender esa habilidad, aniquilaría por completo cualquier cosa que atacara. La verdadera pregunta era si sería compatible con alguno de ellos. Carl no veía a Thor capaz de usar adaptación ofensiva o desgarrar sin una gran adaptación, ni a Hawk usando rayo refrescante, ya que necesitaba los delicados ajustes del flujo de aire sobre sus alas para volar, pero Rae podría usar nuevas habilidades de ataque, o incluso niebla, o una habilidad de sigilo, ya que la coloración de su cuerpo se adaptaría naturalmente al entorno. Carl se emocionaba con solo pensar en las posibilidades, y las bestias ni siquiera habían terminado su entrenamiento diario como para intentar algo. Entonces, pasó un tiempo meditando y mejorando los espacios de las bestias mientras no estaba en las escaleras, dándose la oportunidad de comparar los dos entornos de entrenamiento. La diferencia era deprimentemente obvia. Aunque había aprendido la técnica para mejorar tanto el tamaño como la calidad del espacio durante la prueba, su efectividad real cuando no participaba en ella era menos de 1/10 parte. Le tomaría un mes obtener la misma ganancia que en 2 días en las escaleras de entrenamiento de maná, pero comparado con antes de aprender y perfeccionar las técnicas aquí, aún era mucho más rápido. Ese mes, que se sentiría tan largo después de estar en las escaleras, equivalía a un semestre entero o más antes de que tuvieran esta oportunidad. Por lo tanto, no se podía negar que esta sagrada reliquia era una mejora enorme para cualquiera que tuviera la suerte de poder entrar, o que el cambio tendría beneficios duraderos que podrían ayudarlos durante toda su vida. A medida que el sol se acercaba al horizonte, los demás estudiantes comenzaron a cansarse del entrenamiento y se preparaban para regresar a dormir. Hasta entonces, habían obtenido muchísimo de la reliquia sagrada, y la mayoría solo se quedaba hasta el final del día por principios generales. Así que, cuando llegó el primero en regresar temprano, no esperaba ver a Carl sentado junto al fuego, y ciertamente no esperaba la pequeña caja plateada que apareció en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó. A nadie en particular. Intenta abrirlo. Recibí un regalo mío, respondió Carl, ansioso por saber qué les darían a los demás. El guerrero presionó el pestillo y la tapa se abrió. Luego el pequeño cofre desapareció y una gran espada en llamas apareció en sus manos. Esto es, wow, Carl asintió, es asombroso, aunque no sé qué harás con las medidas de seguridad necesarias para llevar una espada llameante gigante a todas partes. El chico sonrió y la espada desapareció. El cofre dice que está ligado a mí, que puedo usarlo a voluntad y retirarlo cuando no lo use. Eso será muy útil más adelante, poder tener una espada de reserva cuando esté prohibido portar un arma. Tienes razón,
sobre todo después de graduarte y conseguir un trabajo. Si trabajas en una oficina, no podrás tener armas a mano en todo momento, y si recibes una llamada de emergencia, tardarás bastante en ir al coche o a la armería más cercana a buscarlas. Además, es una espada llameante gigante. ¿Qué tan genial es eso?, asintió Carl. Unos minutos después, regresó otra estudiante, una de las magas, y era evidente que tenía dolor de cabeza. Debió de haberse esforzado demasiado con las prisas por conseguir algo antes de que terminara la prueba, y tuvo que irse temprano. Ella tropezó con la pequeña caja plateada que tenía delante, como Carl casi lo hizo con la suya dorada, y aterrizó en el suelo sujetándose la cabeza. El guerrero estaba a solo unos pasos de distancia, no lo suficientemente rápido para atraparla, pero estuvo allí una fracción de segundo después. ¿Estás bien? Tropezaste con la recompensa de la prueba, recógela y ábrela cuando te sientas mejor, le dijo el chico, ansioso por ver qué le esperaba. Si él conseguía una espada, entonces los magos podrían conseguir un hechizo, o una varita o algo igualmente asombroso. Le tomó unos minutos recuperarse, pero cogió la caja con curiosa reverencia, como si fuera a desmoronarse en sus manos, pero simplemente tenía que ver qué contenía. La caja era diminuta, casi cabía en la palma de una mano, pero al abrirla, apareció un libro grande en su lugar. Durante unos segundos, ella permaneció en silencio, probablemente escuchando al juez informarle de lo que le había sido concedido, y luego comenzó a chillar y a bailar alegremente. «Tengo un libro de hechizos de verdad», gritó mientras lo despedía y hacía bailar al guerrero. «Eso es extraordinario. Entonces, ¿puedes lanzar todos esos hechizos simplemente mirando el libro?», preguntó. «Mejor aún, puedo lanzar todos esos hechizos porque ya los conozco, pero si sostengo el libro, obtengo una bonificación a mi daño mágico y a mi tasa de recuperación de maná», explicó. Luego comenzó la afluencia de estudiantes, ya que el juicio los obligó a todos a bajar las escaleras cuando se ponía el sol. «Serán expulsados de este espacio en 12 horas, la prueba ha finalizado», anunciaron los golems de cristal, mientras todos los estudiantes seguían mirando con asombro las cajitas que sostenían. Algunos parecían joyeros, otros eran pequeños cofres del tesoro, y algunos parecían regalos navideños mal envueltos. Carl supuso que probablemente había algún método detrás de aquella locura. Entonces se fijó en los colores. Casi todos eran plateados, pero el de Dana era un pequeño cofre dorado como el suyo, y los peor envueltos de todos estaban todos en papel bronce. Podría estar basado en sus logros mientras estaban aquí en la prueba, ya que Carl y Dana eran los más avanzados y mejor preparados para empezar, pero Carl sospechaba que tenía algo que ver con sus niveles de poder, o algún estudiante sobresaliente que había sido un poco lento al comienzo del año escolar probablemente también habría obtenido una caja dorada. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 108. Recompensas. La calidad de la recompensa también estaba directamente relacionada con la calidad del paquete. No es que ninguno fuera inútil ni menos que un tesoro invaluable, pero sin duda había un sesgo en el proceso de recompensa. Los artículos provenientes del papel de regalo de bronce eran principalmente baratijas y piezas de joyería que ayudaban al crecimiento o a fortalecerse, pero los artículos de la categoría plata eran más prácticos. Incluían principalmente armas, el libro de hechizos del mago y, en un caso, un pergamino que permitía al usuario elegir una nueva habilidad de combate de una lista determinada. Pero Carl había conseguido una nueva habilidad de clase bastante increíble que le permitiría enseñar fácilmente nuevas habilidades a las bestias, y Dana había conseguido un nuevo hechizo combinado de ataque y defensa del que nadie había oído hablar antes. La barrera de anulación simplemente dispersaba todo lo que la tocaba. No importaba si se trataba de un ataque mágico o de un palo blandido por los guerreros, simplemente perdía toda su energía y se detenía al impactar la barrera.
El uso ofensivo del hechizo, hoja de anulación, rodeaba un arma y cortaba cualquier cosa que pudieran encontrar con facilidad, incluso los escudos de otros magos. Nadie estaba dispuesto a intentarlo con un objeto mágico por miedo a que se desencantara, pero la barrera parecía ser mucho más fuerte que las habituales con las que entrenaban. Si hubiera salido de un libro de habilidades, habría sido increíblemente rica, más allá de sus sueños más descabellados, pero el cofre dorado simplemente le enseñó la habilidad, igual que le había enseñado a Carl. Ambas eran lo que la academia llamaría habilidades de nivel 3, no las básicas ni sus versiones avanzadas, sino algo completamente nuevo y de otro nivel de poder. Eran increíblemente raras y, a menudo, únicas en el mundo. Solo un élite las había aprendido, pero, además, su ritmo de crecimiento aumentaba proporcionalmente a su ventaja. Si eran el doble de letales que las habilidades normales en el rango despertado, también serían el doble de letales que otros hechizos en el rango ascendido y comandante. Eran simplemente superiores en todos los aspectos. Lo de Carl era mayoritariamente solo relevante para él mismo, pero no especificaba que los animales tenían que estar vinculados a él, y eso era algo que quería probar. Druida, disculpa, olvidé tu nombre, ¿tienes algún animal vinculado?, preguntó Carl. Todavía no, la mayoría de los druidas obtienen la habilidad, pero yo todavía estoy en el nivel 3, según la forma en que los druidas ven su progresión, y aún no tengo esa habilidad. Sin embargo, mi curación mejoró mucho mientras estuve aquí y aprendí a usar un hechizo de curación de área mientras entrenaba en las escaleras, respondió el druida. ¿Qué sacaste de la caja?, preguntó Carl. Un bastón, se desvanece cuando quiero y aplica su daño mágico adicional incluso cuando estoy en estado salvaje, explicó. Oh, eres un druida de tipo transformación, no importa, estaba pensando en intentar enseñarle un truco nuevo a un animal espiritual druida cuando volvamos para probar la recompensa que obtuve, explicó Carl. Eso despertó la curiosidad de los demás. Carl había regresado primero, así que ninguno había visto lo que había conseguido, y hasta el momento, no había hablado de ello, pero si era un poder transferible, una habilidad que podía enseñar a otros, ¿no sería demasiado poderoso? Si se unía al ejército, podría enseñar a toda su unidad ese poder, que el equipo suponía que debía estar en el rango ascendido, ya que las recompensas por tipo de objeto que recibían generalmente eran de un rango superior al suyo. Nunca se les pasó por la cabeza que pudiera ser una habilidad de nivel 3 que progresara con su desarrollo, y no simplemente una habilidad normal más poderosa. Tenemos algo de tiempo antes de que nos expulsen, así que duerme un poco después de comer, madrugaremos para empacar nuestro equipo antes de que nos expulsen, y luego podremos terminar la misión y encontrar las otras plantas por las que vinimos, decidió Carl. Espera, seguimos con la misión. Incluso después de encontrar una reliquia sagrada y conseguir todas estas recompensas, ¿vamos a conseguir las plantas?, preguntó uno de los guerreros. Ya no los necesitas. ¿No te serán efectivos ahora que has ganado algo de poder?, preguntó Carl. El guerrero parecía avergonzado, y sus amigos lo consolaron. Técnicamente, parecía más bien una burla, pero ¿para qué estaban los amigos? Mira, terminaremos la misión y luego nos aseguraremos de que nuestros nuevos amigos de la iglesia lleguen sanos y salvos al tren con nosotros. Ahora que hemos encontrado la reliquia sagrada, no se trata solo de que regresen sanos y salvos, sino que deben transmitir adecuadamente a sus superiores la información que hemos recopilado sobre este lugar para que esté protegido y no sea perturbado antes de la próxima vez que decida dejar entrar a un grupo, explicó Carl. Los estudiantes clérigos asintieron rápidamente. Probablemente querrán que esto se mantenga en secreto. Ya saben cómo son las reliquias sagradas. Si hablamos de encontrarla, cualquier élite podría consultar la información de nuestra misión y encontrar la zona donde se encuentra, para venir aquí e intentar explotarla o destruirla. Eso era algo que Carl no había considerado. La iglesia hacía obras de bien por los pobres y poseía la mejor magia curativa, pero no todos eran muy fanáticos de ellos. En parte debido a su poder, Carl no veía las noticias a menudo, pero siempre había alguien enojado por algo ajeno,
era un hecho innegable y la Iglesia inevitablemente se veía envuelta en discusiones cuando sus programas entraban en conflicto con los de otros. Todos los estudiantes parecían estar de acuerdo, y mientras Carl traía un poco más de carne de jabalí de rango despertado para su cena final aquí, la conversación giró hacia lo que podrían encontrar en los otros sitios de hierbas. Hasta el momento habían encontrado 2 lugares que no aparecían en el mapa, un escarabajo ascendido, una reliquia sagrada y 2 clérigos refugiados. Si seguían a este ritmo, podrían encontrar la ciudad perdida del conocimiento, sugirió uno de los estudiantes. Pensar en eso era divertidísimo. La ciudad del saber era solo una leyenda mitológica, y se suponía que era donde el joven dragón del mundo aprendió el poder de viajar entre mundos para encontrar un nuevo hogar que proteger, pero el dragón del mundo y su descendencia eran inmortales. Y dada la naturaleza de la leyenda, la ciudad del saber probablemente ni siquiera existía en este planeta, pero eso no ha impedido que generaciones de cazadores de tesoros salgan a buscarlo. La comida final fue más grande de lo habitual, ya que todos los que habían reunido comida donaron un poco más para la celebración, e hicieron una jarra enorme de ponche con todas las bolsas de bebida energética que no habían estado usando. Los planes de dormir temprano habían desaparecido de la mente de todos. Y cuando los siempre vigilantes golems les advirtieron que les quedaba 1 hora antes de ser expulsados, todos todavía estaban profundamente dormidos. Todos arriba y preparen sus maletas, no queremos dejar la mitad de nuestro equipo aquí, a menos que quieran compartir tiendas de campaña el resto del viaje, les advirtió Carl. Eso los motivó a levantarse y a moverse. Todos los chicos sabían que las chicas no querrían compartir con ellos, y Carl tenía razón al decir que no querían acurrucarse en una pequeña tienda de campaña con un solo saco de dormir. El desayuno se retrasó, pero todos empacaron sus cosas en la siguiente media hora, aunque estaba bastante desorganizado y la mayor parte tendrían que volver a empacarlas antes de ir a algún lado. Todos, carguen sus mochilas y asegúrense de que no quede nada en el suelo, ninguna señal de nuestra presencia, añadió Carl. Eso tomó unos minutos más, mientras ajustaban sus mochilas lo suficiente para que pudieran usarse apropiadamente sin que el equipo se cayera, pero una vez que se acomodaron, Carl llamó al golem. Señor golem, ya hemos terminado y empacado, ¿podría hacernos volver?, pidió. Al instante, estaba parado afuera de la entrada de la cueva, junto con los otros 11 miembros de su equipo. Muy bien, clérigos, tomen 2 guerreros y uno de los golems como escolta y marquen la entrada a la reliquia sagrada, luego podremos irnos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 109, sin acceso. Los clérigos regresaron un minuto después con miradas preocupadas. El final del túnel ya no está, todo lo que queda después de la primera cámara parece roca sólida. El túnel está oculto, lo marcamos como la entrada de una reliquia sagrada, pero no estoy seguro de que alguien nos crea si no puede ver los cristales. El clérigo le informó a Carl. Está bien, cuando se abra de nuevo, no habrá duda de que conduce a la reliquia sagrada. Quizás sea mejor así, cualquiera que se tope con ella intentará abrir un portal en la pared. Mientras que solo quienes deberían saberlo entenderán que el túnel aparecerá cuando esté listo, respondió Carl. Los estudiantes comenzaron a reempacar su equipo lo mejor posible en su estado original, ayudando a aquellos que no lo entendían, hasta que todos estuvieron listos para moverse nuevamente. Tras unos días en el mismo sitio, recuperaron espacio en sus mochilas gracias a las raciones que se habían agotado. Eso les daría algo más de espacio para traer más recursos, pero ya habían ganado mucho más de lo esperado. Incluso con solo considerar las plantas que el equipo había cosechado, normalmente solo encontrarías unas cuantas flores o una pequeña mancha de musgo, no árboles enteros o campos llenos de ellas. Esto dio lugar a muchas discusiones en los grupos estudiantiles si no hubieran elaborado una rotación adecuada para determinar quién recibía los recursos, en lugar de tener suficiente para que todos dividieran lo que estaba disponible. El siguiente está a 10 kilómetros al este de aquí, enviaré a Hawk a explorar. Pero prepárense para una larga caminata, advirtió Carl al grupo al partir, a través del bosque. 10 kilómetros les llevaría la mitad del día.
pero siempre existía la posibilidad de que Hawk encontrara algo en el camino. ¿Crees que la abundancia de recursos que encontramos se debió a que la reliquia sagrada estaba a punto de abrirse? O sea, debería emitir mucho poder, ¿verdad? Así que esa podría ser la razón de que haya tantos recursos en esta zona, sugirió Dana. Entonces dices que olvidemos el mapa y busquemos más cosas buenas en la cueva. ¿Qué les parece? ¿Les importaría quedarse por aquí un par de días por si encontramos más plantas? Preguntó Carl. Ellos eran los líderes, pero los otros 8 eran quienes realmente habían planeado la misión. Los recursos eran principalmente para ellos, y se esperaba que estuvieran un nivel por debajo de lo que Carl y Dana necesitarían. La mayoría de los líderes de equipo agregarían un punto de misión propio al viaje, si es posible, si no, lo harían solo por los créditos de la academia y el tiempo fuera del programa de entrenamiento regular. Eso era lo importante para muchos. Salir a explorar por su cuenta era mucho más relajante que estar en clase, y las misiones elegidas por los estudiantes de primer año rara vez eran peligrosas. Incluso el escarabajo de rango ascendido que había sido atacado por su equipo era un caso excepcional. El informe de la misión no preveía nada tan peligroso en la zona. Halcón, rodea la zona. Si ves plantas mágicas u otras cosas interesantes, avísame y las exploraremos. Aunque no parezcan muy útiles, siguen siendo un recurso. Hawk giró alrededor de la cueva en círculos cada vez más grandes durante los siguientes 10 minutos hasta que encontró algo interesante. Hay rocas brillantes por aquí. A los magos les gustan las rocas brillantes, Hawk ofreció, como si no estuviera muy seguro de qué buscar si no era comida ni un recurso del que hubiera visto una imagen. Qué bien, te he mostrado todos los recursos de la lista, y si hay alguno que hayas visto en el balcón o en los libros de botánica, también puedes contarme sobre él, sugirió Carl. Se concentró en la ubicación de Hawk por un momento y luego se giró para mirarlo. Hawk ha encontrado una posible fuente de cristales mágicos, iremos allí a ver qué es, les informó a los demás. Dana sonrió con sorna a los demás magos. 10 minutos fuera de la cueva, y ya estaban camino a más recursos. Fue una caminata corta, en la que todos mantuvieron los ojos abiertos para detectar más plantas mágicas ocultas y cualquier señal de amenazas que pudieran haber venido a buscarlas. Tras el incidente con el escarabajo y luego con la reliquia sagrada, se dieron cuenta de que no serían los únicos atraídos por los recursos mágicos de la zona. Los monstruos también lo serían, y eso significaba que tendrían que competir por lo que pudieran conseguir. Mientras caminaban, Rae salió disparada y agarró una pequeña enredadera de lo alto de un árbol para llevarla de regreso a su espacio de bestia. Carl se preguntó cuáles eran las limitaciones. Vides, carne, ramas, hojas, todo eso se podía traer, pero no podía meter su mochila ni sus libros de texto, claramente. El problema no era que fueran un objeto físico, así que debía ser que no eran un recurso para las mascotas. Al acercarse al punto que Hawk había marcado, los clérigos empezaron a tener una expresión extraña en sus rostros, y los magos se emocionaron mucho, mientras que los guerreros se preguntaban por qué. Entonces cruzaron una pequeña colina y observaron la situación. Había un gran estanque con pequeñas piedras amarillas brillantes en el fondo. Incluso los guerreros podían sentir la magia ahora que estaban tan cerca. Y la clériga parecía a punto de desmayarse. Sus piernas cedieron después de un paso más y Carl la atrapó en sus brazos. Su compañero señaló el estanque con mano temblorosa. Esas son piedras de maná sagradas, murmuró. Dana lo miró y luego se quedó mirando el estanque. Debía de haber 100 piedras en el lago, y cada una era un recurso de rango despertado. Eran para los magos lo que las piedras de fuerza para los guerreros, solo que infinitamente más raras. No serían triturados hasta convertirse en polvo e ingeridos, ya que era imposible reemplazarlos sin un sumo sacerdote especialmente poderoso. En lugar de eso se guardarían en un relicario u otro lugar seguro y el usuario aprovecharía su poder mientras meditaba. Incluso el mero hecho de tener uno era un enorme símbolo de estatus entre los clérigos, hasta el punto de que los sacerdotes los usaban fuera de sus túnicas cuando visitaban a personas importantes o recibían a la nobleza, solo para demostrar su estatus favorecido. Al parecer, tampoco se podían robar.
Ellos decidían quién podía usarlos y no se podía tocarlos si se consideraba indigno. Oigan, si esas son piedras sagradas, no aprobarán un corazón codicioso, dejen de pensar en llevárselas todas y elijan una que les guste, vayan por esa en particular, y si les permite cogerla, guárdenla en un lugar seguro, les informó Karl un momento antes de que se dispusieran a correr hacia el estanque. El clérigo asintió con fervor, no debes albergar codicia ni violencia en tu corazón, o te rechazarán. Karl se sacudió hacia un lado, sobresaltado cuando Dana le dio un codazo en el brazo. Puedes bajar a la sacerdotisa, está despierta de nuevo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 110, Rocas brillantes y grandes helechos. Thor miró fuera de su espacio y volvió a la realidad para correr por el campo y chapotear en el estanque. Bueno, podemos decir que el agua es segura. Adelante, todos, y traten de no dejar que Thor los salpique demasiado si no van a ponerse el traje de baño. Karl rió. Después de chapotear por un momento, Thor se acomodó en el estanque con un suspiro, dejando solo su hocico asomar sobre la superficie mientras se relajaba en el agua fría. Me siento muy bien en la báscula, le dijo alegremente a Karl. Karl caminó hacia el estanque, siguiendo a los demás, que buscaban un lugar que les pareciera adecuado para poder elegir una roca de la suerte. A Hawk le pareció divertidísimo, ya que no le interesaban las rocas, a Rae tampoco, pues brillaban y arruinaban el ambiente de su habitación, como podía ser una depredadora misteriosa en la oscuridad y usar una luz nocturna. Podrías hacer una pasarela con ellos a los lados, sugirió Karl. Qué brillante. ¿Cómo podría dormir?, objetó Rae. Karl miró a Thor, que ahora estaba roncando mientras se relajaba en el lago, y la araña comenzó a reír. Entiendo. Karl decidió que elegiría una piedra después de que todos los demás tuvieran la suya. No era un mago estricto, así que no importaba si encontraba la piedra perfecta o la más poderosa, simplemente elegiría una bonita y daría por terminado el día. Así que, mientras los demás se esforzaban en elegir, Karl se concentró en crear un estanque de relajación para Thor en su espacio mental. Si al Cerro Relámpago le gustaba tanto el agua, tenía sentido darle su propio estanque. Encontrar las piedras solo les tomó media hora, pero entonces los guerreros comenzaron a quitarse la camisa y la ropa interior para nadar con Thor. El agua tenía magia, y nadar podría brindarles beneficios que no obtendrían simplemente estando cerca de la orilla. La mayoría de los magos se mostraron más reacios, ya que no estaban tan tonificados físicamente como los guerreros, pero finalmente cedieron y corrieron hacia los arbustos para cambiarse de traje de baño desde sus bolsas. Tener que recuperar un recurso del agua era un escenario previsible, y los trajes no ocupaban mucho espacio, por lo que eran parte del equipo estándar. También eran útiles en días lluviosos en climas cálidos, cuando era más fácil simplemente mojarse y mantener el equipo seco que intentar secar la ropa después. Karl terminó el pequeño estanque para Thor, que pudo ampliar más tarde, y lo modificó antes de que saliera de entre los árboles para unirse a la diversión. La combinación del Cerro Relámpago, cuyos refrescantes rayos llenaban el agua de una suave y refrescante sensación mientras dormía, y la magia natural del estanque crearon un spa al aire libre. Probablemente no harían mucho más hoy a menos que se fueran pronto, pero Karl dejó que todos se remojaran durante una hora y jugaran en el estanque antes de que Hawk informara que había visto algunos helechos extraños que definitivamente eran mágicos. Hawk ha encontrado otro recurso. ¿Han encontrado todos lo que necesitan aquí?, preguntó Karl. Sí, danos un poco para cambiarnos de ropa y estaremos listos para irnos, respondió Dana, mirando el agua con anhelo. No pudieron llevárselo, pero aún contenía muchas piedras mágicas, así que podrían regresar en otra misión a la zona y jugar de nuevo en el agua. Las piedras sagradas que habían reunido no se desgastarían si las usaban como punto de meditación para mejorar su crecimiento, así que no necesitarían llevarse más, solo relajarse en el agua. Una vez que todos se cambiaron y se echaron las mochilas al hombro, Karl llamó a Rae y Thor para que volvieran al espacio. Thor seguía medio dormido, pero Rae solo había estado chapoteando en la orilla, reacia a sumergirse más allá de la parte inferior de su torso.
como un gato, se limpiaba sola, no necesitaba bañarse en un charco, y no le veía el atractivo. Fue solo cuando estaban a medio camino del siguiente recurso cuando Carl se dio cuenta de que el fondo del estanque en el espacio mental de Thor estaba ahora revestido de grava de verdad y una gran cantidad de piedras sagradas. Las había llevado consigo al regresar, y al parecer las piedras sagradas no impidieron su traslado. ¿Cómo hace eso de todos modos?, preguntó Rae, refiriéndose a cómo dejaba que su cabeza flotara con sus fosas nasales fuera del agua mientras dormía. Su nariz y boca están completamente separadas, llena la boca de aire y la cierra, lo que hace que su cabeza flote naturalmente mientras respira por la nariz. Carl informó a la araña confundida. Haz que se detenga, es extraño. Thor resopló divertido y se movió un poco, para que su cabeza quedara en la orilla y no flotando en el agua. Mejor, los helechos que Hawk había encontrado eran un ingrediente principal para las pociones curativas, un tallo grueso lleno de gel anestésico que podía usarse solo como ungüento analgésico, pero cuando las brujas u otras clases curativas con habilidades de alquimia los combinaban con las pociones, podían curar heridas importantes casi tan bien como las costosas medicinas que el médico de la ciudad fronteriza le había proporcionado a Carl. No son fáciles de guardar. ¿Alguien tiene frascos de vidrio extra para el gel?, preguntó una de las brujas, esperanzada. Cada uno de los guerreros buscó en su bolsa y sacó uno de los frascos de muestras. Entonces se dieron cuenta de lo inadecuados que eran para la tarea. El frasco contenía medio litro, lo que parecía mucho, hasta que se dieron cuenta de que el tallo de la rama de helecho que quería drenar era más alto que ellos y tan grueso como su pierna. Carl reflexionó sobre el asunto un momento, luego desempacó uno de sus frascos y se dirigió a una rama de helecho más pequeña. Un trozo de rend la cortó más allá de las primeras ramas, donde probablemente debería volver a crecer, y luego metió la base del tallo delgado en el frasco, guardando todo el gel. Listo, problema resuelto, anunció. Nunca lo había pensado, pareceremos ridículos con astas de helecho en la espalda, pero nos dará muchísimo, de verdad, muchísimo. La bruja vitoreó. Carl le pasó el frasco de helecho a Thor, quien lo miró un segundo antes de darse cuenta de que era medicina y no comida. ¡Qué interesante! No podía poner el frasco en el espacio vacío, pero con la medicina dentro, sí. La bruja lo miraba fijamente, así que Carl se encogió de hombros. Puedo guardar comida y medicinas en el mismo espacio mental donde descansan las mascotas. Hasta ahora solo comida y medicinas, pero ahí es donde puse el helecho. La bruja lanzó una mirada suplicante y luego bajó la vista hacia la pila de frascos. Sería una pesadilla intentar cargar 10 de los helechos más pequeños, de 1 metro de altura, pero sentado en el espacio de Thor no era un problema. Está bien, los devolveré cuando terminemos la misión, asintió Carl. Metieron helechos en los frascos donados a la bruja, cortaron un helecho extra y repartieron el gel entre todos, incluyendo a los clérigos, quienes tenían bolsas de cuero en lugar de frascos. No cerraban tan bien, pero se doblaban y no ocupaban tanto espacio cuando estaban vacíos. Ahora, todos tenemos ungüentos medicinales, así que busquemos más recursos antes de irnos a casa, pero no mucho más. Nos hemos quedado sin espacio. Los estudiantes se rieron. No había peor problema en una misión de recolección de recursos que encontrar tanto que no pudieras cargar con todo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.